Acababa de entrar al avión para viajar a Cuba después de 2 años sin ir. Y cuando me voy a sentar me percato de que había olvidado la mochila con mi dinero, con documentos y con muchas cosas en la sala de espera antes de entrar al avión. Me asusté mucho porque el problema no era tanto mis cosas como cómo yo le iba a explicar a las personas que confiaron en mí y que me dieron dinero para darles a sus familias que lo había perdido todo. Pero lo más interesante no fue eso. Vino después cuando me percato y decido regresar y tratar de recuperarla. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro espectacular. Y en el video de hoy, pues sí, le estoy contando una cosa que me sucedió, que a pesar de que he hablado muchas veces de mis viajes, nunca he mencionado esto porque no es un viaje entero, fue solamente un pequeño fragmento de tiempo, pero que me hizo pasar un susto muy grande. Y ustedes saben, bueno, los nervios de los nuevos viajes, los nervios que uno, y más viniendo de Cuba, que es algo increíble, pero el cubano, a pesar de salir de Cuba y pasar muchos años fuera, siempre tiene un pequeño nerviosismo a la hora de pasar un control de pasaporte, porque como en Cuba todo es tan complicado, personas de otros países, para ellos eso es lo mismo que tomar una guagua, un autobús o algo muy normal. Para nosotros es casi como si estuvieras entrando a una estación de policía. Y bueno, nada, les contaré lo que me pasó ese día. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Era el año 2014, exactamente 2 años después de haber viajado de Cuba a Kazajistán y bueno, haberme decidido a quedarme a vivir ahí. Nada, yo estaba loco por ir a Cuba a ver a mi familia, pero los primeros 2 años, pues estuve trabajando mucho, esforzándome. En Kazajistán, aquí donde actualmente sigo viviendo, para mi trabajo, que era la música y los shows, el mejor momento del año, la mejor etapa es el fin de año. Es cuando más trabajo hay, es cuando más se puede cobrar. Y yo aproveché ese fin de año segundo para reunir dinero y viajar a Cuba por primera vez después de haber salido. Y nada, yo trabajé todo diciembre, también trabajé parte de enero y como a mitad de enero, algo así, ya tenía decidido viajar. El pasaje ya lo había comprado. De hecho, no era que yo lo iba a comprar en ese momento, ya el pasaje lo había comprado meses anteriormente porque en ese momento si tú comprabas los pasajes con bastante anterioridad, te salían más baratos. Ya hoy en día muy pocas aerolíneas tienen ese sistema. Ya hoy, aunque compres el pasaje con mucha antelación, te cuesta prácticamente lo mismo que si lo compras 2 semanas antes. Pero bueno, nada, lo compré y llegó el día. Recuerdo que estaba súper nervioso y tenía mi maleta llena, llena, repleta, eso no le cabía nada más. Y también llevaba una mochila que por poca experiencia, lógicamente en Cuba tú sabes que tú puedes llevar tu maleta, también puedes llevar una bolsa de mano y la mochila no se cuenta porque la mochila es como un artículo personal, pero yo en ese momento no estaba en ese sistema y simplemente el equivalente a mi bolsa de mano era mi mochila. También que era una mochila bastante grandecita, es verdad. Ahí yo llevaba mis cosas. En ese momento yo todavía no viajaba con laptop, quiere decir que no tenía laptop en la mochila, pero ahí sí llevaba muchos documentos, cosas que pudiera necesitar en el viaje, tanto como medicinas, papeles, dinero, porque el dinero me aconsejaron nunca ponerlo en la maleta de abajo, porque si se pierde, cualquier cosa no tienes control sobre él, y eso estaba en la mochila. Pues nada, yo llego al aeropuerto, le paso el papel ese retactilar que se le pasa a las maletas, después hago mi fila, mi cola, para hacer el control, para hacer la registración y entregar la maleta. En ese momento todo perfecto, me dieron mi pasaje, mi ticket y se llevaron la maleta. Simplemente tenía la mochila. Y nada, llego a la sala de espera, yo llegué bastante temprano, en lo que estoy en la sala de espera se llenó de gente, llena, 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 llena. Y entonces, no, esperando, empieza a atrasarse el vuelo. Eso ponía a la gente nerviosa, porque se atrasó bastante, no recuerdo ahora, pero primero se atrasó 20 minutos, después como 40, después pasó una hora, creo que al final se atrasó casi 3 horas el vuelo. Y yo no había dormido mucho porque el vuelo era de madrugada. Yo llegué al aeropuerto algo así como a las 2:30, 1 de la mañana. Se suponía que el vuelo saldría en 3 horas más o menos.
pero al haber esa demora, ese problema, pues nos cogió prácticamente a las 7, 8 de la mañana y todavía estamos en el aeropuerto con sueño y ya yo no podía más. Y bueno, fui a comerme algo, a desayunar en una cafetería que había en el aeropuerto. A cada rato iba al baño, pero como quiera que sea, tenía un poco de nervio por ese primer viaje, que no pasara nada, que no hubiera ningún problema, que no me dijeran que estaba pasado de peso en la bolsa de mano o que era muy grande. Y también la mochila mía era un poco grande y yo tenía esa preocupación. Y además de eso, yo llevaba estas bolsitas que se enganchan aquí eh, junto con la mochila. Yo lo tenía todo enganchado en la espalda, pero tantas horas, eso pesa, lógicamente. Y yo que padezco la columna, empezaba a dar dolor, yo lo puse en un asiento. Pero ahí mismo en el asiento estaba yo sentado. Llegaron tantas personas y estaba tan lleno el lugar que ya tenías que bajar. Porque saben que en los aeropuertos muchas veces las personas se sientan en un asiento y en el asiento de al lado dejan una bolsa. Todo el mundo tuvo que quitar las bolsas y ponerlas en el suelo o entre las piernas porque había demasiada gente y no había donde sentarse y las personas ya empezaban a protestarte, ¿no? Si tenías alguna bolsa, algo puesto encima de un asiento. Y entonces la mochila la puse entre los pies, pero bueno, sentado ahí. Sucede que empezó a hacerse la fila, ya la cola, para entrar al avión. Yo me paro y trato de hacer la fila entre los primeros, porque yo sé que es muy popular en internet hablar de eso que dicen, ¿no? Porque mira que hay gente tonta, si de todas maneras tú tienes tu asiento y el avión va a volar, ¿qué necesidad tú tienes de estar tantas horas parado? Es mejor sentarte y ya cuando vayan a entrar, entonces te levantas. No es tan así. Por experiencia propia les digo que no es tan así. Primero, hay muchas cosas y muchos factores. El primero de ellos es que muchas aerolíneas venden más billetes, o sea, más pasajes de la capacidad. Dicen que hasta un 30% más, porque ellos tienen esa mentalidad de que el día del viaje, a lo mejor hay muchas personas que no se presentan al vuelo. Y debido a eso, ellos venden de más. Pero hay veces que tienen la mala suerte de que la gente sí viaja. Y puede coincidir que tú tengas el mismo asiento que otra persona. Y ha pasado que por hacer eso, el primero que se sentó es el que se queda. Y el otro, pues pierde el avión si no hay ningún asiento vacío que se le pueda dar. La compañía te compensa dándote otro vuelo en otro horario o en otro día. Pero bueno, lo pierdes. Esa es la primera. Y la segunda es el hecho del espacio para las bolsas de mano. Porque hay veces que las personas van y tienen tantas cosas que empiezan a ponerlas en cualquier lugar, incluso en el compartimento que está encima de tu propio asiento. Y tú, por demorarte, por no hacer la cola y tratar de entrar más rápido al avión, cuando llegas te das cuenta que no tienes ningún lugar donde poner tu bolsa. Y tú dirás, bueno, la pones debajo del asiento, ¿no? Hay veces que hay aerolíneas que no lo permiten y se ponen bastante difíciles y pesadas con eso. Entonces, es un momento desagradable. Hace poco un vuelo que yo tuve de regreso de Moscú a Almaty, tuve que poner mi bolsa de mano exactamente por eso, por demorarme y no hacer la cola, tuve que ponerla súper lejos en un espacio pequeñito que quedaba, porque cerca de mi asiento no había ningún espacio. Y hasta ahora tú no puedes decir, no, este es mi asiento, yo saco lo que esté ahí y lo pongo, porque te pueden regañar, incluso te pueden hasta sacar del avión si se protesta porque estás creando un conflicto. En resumen, yo considero que es mejor hacer la cola. Y nada, me puse a hacer la cola, pero me besaba demasiado la mochila en la espalda. No quería ponerla en el piso porque el piso estaba sucio y la dejé en el asiento, pero yo vigilándola, ¿no? De lejos. Nada, empiezo a hacer la fila, otra vez demora, porque parece que había habido un problema con el mal tiempo y primero se demoró mucho el viaje, pero aparte de demorarse el viaje, también empezó a demorarse la misma cola, porque yo veo que la gente hace la cola y no acaban de abrir, no acaban de abrir. Ya estaban los trabajadores ahí en la parte donde se entra el avión, pero todavía no estaban dejando pasar a las personas. Y veo que se demora más y se demora más. Me dolía la espalda. Bueno, al fin veo que se abre la puerta, no la primera puerta, sino una segunda puerta que es más atrás, y están saliendo las personas del avión. O sea que el avión había llegado, y al haber llegado, bueno, llegaron los trabajadores, todos, pero todavía no le habían abierto las puertas a los pasajeros. Abrieron, los pasajeros salen. Como todo el mundo sabe, si ustedes no lo saben cómo funciona el sistema, primero sale todo el mundo, después que sale todo el mundo, las últimas personas que salen son las personas que no se pueden valer por sí mismos. Entonces llega una persona en silla de ruedas para ayudarte, ¿no? Y esos ellos te ayudan a salir y todo eso. Después de eso, limpian el avión, porque lógicamente en los aviones dan comida, las personas tiran papeles, tapas, pomos, muchas cosas. Hacen como una limpieza general del avión, aprovechan si hay que volver a echar combustible o cualquier cosa, y ya después que eso termina, es que te dejan pasar a ti al avión. Nada, empieza a pasar la cola, la fila, yo paso sin problemas y entro.
Esta vez no hubo guagua, porque no sé si ustedes saben, guagua se le dice en Cuba, me refiero a un autobús. Hay veces que en los aeropuertos, cuando vas a entrar al avión, simplemente cuando sales hay un autobús, te montas en él y él te lleva por la autopista. Y él te lleva dentro del aeropuerto, ya en la zona de la pista, ¿no? Lógicamente, hasta donde está el avión y tú subes sin problemas. Pero hay otros, que es un sistema mejor, que es cuando enganchan directamente, como si fuera un puente, una canal, en el cual tú sales del aeropuerto y entras directamente en el avión. En este caso fue así. Entramos y cuando yo logro llegar a mi asiento, que ya me voy a sentar, que hago el gesto de abrir el compartimento de arriba para poner mi bolsa de mano, me doy cuenta de que no la tenía. La había dejado en el asiento donde yo la estaba vigilando, pero se me olvidó. Por los nervios se me olvidó. ¿Y qué pasa? Yo tenía ahí muchas cosas. Muchas cosas. Es de que el pasaporte, esas cosas las tenía encima, en la bolsita de aquí. Pero ahí tenía dinero, no solamente dinero mío. Tenía dinero de amistades que habían confiado en mí, me habían dado. Incluso había un muchacho que me había dado 5.000 euros para su familia. Imagínense de dónde iba a sacar esos 5.000 euros para devolvérselo, porque no era mío. Es verdad que yo estoy haciendo un favor, pero es mi responsabilidad. Y no solamente tenía eso, habían personas que me habían dado 100, otros me habían dado 300, algunos me habían dado unas medicinitas para la familia y esas las puse en esta misma mochila, no en la maleta, y otras muchas cosas mías, ¿no? Bueno, entré en pánico. A esa hora quise salir del avión para ir a buscarla, pero no me dejaron. Y yo entiendo por qué. No querían, porque ellos no saben cuáles son tus intenciones. Cuando vienen a ver, entraste y dejaste una cosa que puede ser una bomba o cualquier cosa, ellos no saben cuál es tu objetivo. Y me decía, no, no se puede salir, no se puede salir. Yo empiezo a explicarle, digo, mi bolsa con el dinero, con los documentos, con todo, se me olvidó en la sala, la dejé ahí. Y ellos me decían, no, no se puede, no se puede, por favor, no quieren que yo vaya solo, tienen miedo. Llámame a alguien que me acompañe, pero yo no puedo viajar sin esa mochila. Tanto dieron que una persona me acompaña, va conmigo, caminando hasta la sala. Cuando llegamos a la sala por suerte estaba vacía, no había nadie, pero mi mochila estaba sola. Nadie se la llevó, gracias a Dios. En el mismo asiento que yo la había dejado. Yo le digo, muchacho, mira, es esa, es esa. Él mismo fue, la recogió, la trajo, la abrió, vieron que no había ningún problema, no sé qué, y me volvió a acompañar hasta el avión. Entré, me senté, la puse en mi compartimento y respiré. El susto, vaya, no voy a decir que es más grande de mi vida porque es difícil decirlo así, es una palabra muy grande, pero uno de los más grandes de mi vida, porque cuánto dinero, documentos, cosas importantes, pasé un susto muy grande. Después de eso, el viaje fue muy bien y no tuve ningún problema. Pero eso me sirvió como experiencia y lección, que cuando uno va a viajar tiene que tener los 5 sentidos y si no existe más ningún sentido, te inventas otro, pero tienes que estar concentrado completamente en tu viaje para que no te pasen estas cosas, porque son cosas muy desagradables y yo corrí con suerte, porque había muchos escenarios posibles, que no me dejaron salir y la mochila se quedara ahí, o que yo saliera y la mochila o que yo saliera y la mochila no estuviera ahí. También era una opción. A esa hora me iba a dar a mí un ataque. Pero bueno, en resumen, son cosas que suceden. Que gracias a Dios todo salió bien, el viaje fue bueno. Fui a Cuba, disfruté de mi familia, le entregué a todo el mundo sus cositas, regresé y todo fue bien. Más nunca me pasó. Ahora lo reviso todo hasta el último detalle y no suelto nada. Y nada, este es el History Time, la historia de ese susto que viví en el aeropuerto de Almaty en Kazajistán volando a Cuba por primera vez. Espero que les haya gustado esta historia, este video. En ese caso, apóyame con un grandísimo like. Suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos. Semanalmente subo de 2 a 3 videos, así que no te los pierdas. Además de videos musicales, ahora mi esposa también está haciendo videos junto conmigo en el canal, así que pueden ver 2 personajes y a mí y a ella contando nuestras historias de vida aquí en Kazajistán. Y nada, los quiero mucho por aquí o por aquí. Les voy a estar dejando un video de los últimos que hice donde mi esposa está contando todo lo que vivimos en este proceso para lograr ser padres. Fue una odisea, pero al final lo logramos. Y nada, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.